Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ruspost.cl. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Factor Emprendedor por ruspost.cl, en donde tenemos el agrado de estar conversando con distintos emprendedores, con distintos empresarios, distintos rubros, distintas formas de hacerse el camino, hacerse la ruta del poder vender, del poder entregar valor en cada uno de estos artículos o servicios que hemos estado de alguna forma desmembrando en este programa. El día de hoy, con agrado, recibimos a un emprendedor que se está abriendo paso desde acá, desde Concepción, que ha podido vender productos a nivel nacional, exportarlos también, y poco a poco ha ido ganando muchos más adeptos desde un nicho muy particular, productos que son musicales. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de la confección también, de la artesanía, podemos hablar de muchas cosas. Le damos la bienvenida a Felipe Inostroza, que es uno de los socios fundadores o el gestor que está detrás de la marca Steel Art Chile, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hay muchas cosas que tengo ganas de hablar sobre Steel Art. Contento de tenerte acá. Qué bueno. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, partamos contándole a la gente qué es Steel Art. Hablemos de eso. Ya, en palabras muy fomes, Steel Art es una empresa de fabricación de instrumentos musicales. Pero en palabras entretenidas, que es lo que me gusta, es algo que va mucho más allá. Fabricamos instrumentos musicales, pero no cualquiera, que se supone que son los últimos instrumentos creados en el mundo, los handpans y los tambores de lenguas. Son uno de los últimos, la verdad, porque cuando digo los últimos siempre sale alguien que dice, ay, no es el último. En Japón, en el año 2012, hay una persona que creo es uno de los últimos instrumentos. Son muy novedosos, son de acero, y lo particular es que son difíciles de fabricar, muy difíciles. O sea, algo muy específico. Sí, bien específico, sobre todo los handpans, que son los más grandes. Bueno, tienen muchos seguidores en Instagram, en TikTok también, hay varios videos virales. Por ahí supe de que estuviste en el podcast de Francisco Ackerman igual. Sí, don Francisco. Don Francisco. Que esa fue la forma en que tú le contáis a tus cercanos. A mi don familia Francisco. le dije que me entrevistó don Francisco. Fui a Santiago a ser entrevistado por don Francisco. Don Francisco, sí. Entonces, de alguna forma tu contenido o lo que estáis entregando a través de redes sociales igual ha ido generando impacto. Sí. Antes de que nos vayamos de lleno a eso, me gustaría saber más de ti, de Felipe Inostroza, antes de el emprendimiento. ¿Por qué el gusto a la música y cómo se fue armando este camino en el fondo hasta lo que ahora estáis entregando como producto final? O sea, hay un pasado, hay un recorrido. Sí, hay harto. Yo empecé a tocar guitarra a los 7 años. Ahí empecé con la música. Siempre he sido músico. Igual creo que parte de Conce se relaciona mucho con el arte y la música. Mis amigos también tocan instrumentos musicales, siempre me ha gustado. Estuve un tiempo cuando chico como en la disyuntiva entre estudiar música o estudiar derecho. Terminé estudiando derecho, algo nada que ver a lo que hago, no me dedico a eso. Pero la música siempre fue parte de mi vida. Y yo creo que de alguna forma intentaba lograr vivir de la música. ¿Cachai? Como que buscaba el lado de cómo lograba que la música sea parte de mi vida y al mismo tiempo sea algo estable, que me dé estabilidad, ¿cachai? Que pueda vivir tranquilo. Y ahí fui llegando a Steel Art. La guitarra fue uno de los primeros instrumentos con los que estuviste jugando, haciendo la música. Guitarra. Todavía toco, tengo una banda. ¿Sí? Sí, ¿Dónde está la fauna se llama? ¿Dónde está la fauna? Sí, gran banda. Gran banda. Espero que ojalá algún día le vaya bien. Oye, pero ¿has podido presentarte en escenario? Sí, hace poco ganamos el festival de... no me acuerdo cómo se llama, Sonidos del Biobío. Fui a tocar a Rocódromo, al Paraíso, como representante de la octava región. Fue bien. Pero ya la vida adulta es peludo tener una banda como adulto. Después de los 30 años y trabajando ya es complicado. No es como cuando éramos más jóvenes, que teníamos tiempo de componer y tocar y ser más locos. Es cuático. Se sentía distinto el rock and roll. Sí, completamente. Completamente distinto. Oye, ¿y ese cariño a la música en paralelo lo tuviste que llevar con una carrera que no tenía nada que ver con la música? Nada que ver. Eso fue muy cuático. Tenía que... Igual siempre era una lucha contra el formalismo constante. Y paralelamente tocaba mucha música. Compré un Steel, que son los instrumentos más pequeños, que igual fabricamos, pero lo compré a un tipo en Santiago, que no estaba muy bien fabricado, estaba muy oxidado.
Y ahí empecé a tocar en las calles. Entonces después de clase me iba a tocar a Barros, al frente de la plaza. Ya. O en las tulipas, abajo, en el paseo. Y ahí fue como... Igual siempre ha sido un camino paralelo dentro de Still Art, de ser músico y fabricante. Como que fabricaba los instrumentos, pero también los tocaba, eso igual es bacán. De hecho, dentro del emprendimiento pasa eso de que tengo como la ventaja de que también soy como el consumidor final del mismo instrumento. Entonces, Claro. como que sé cómo piensa el consumidor, ¿cachai? El cliente o la persona que va a comprar un instrumento, porque soy parte de ese mundo de consumidores. Es bacán eso. Oye, ¿y Still Art cuándo tiene su origen? ¿Cuándo parte? Cuando tú tienes ese recuerdo y dices, ¿sabes que más o menos en esta fecha y con esta acción esto ya estaba rodando, ya estaba en marcha? Es que parte del 2012, cuando ya estaba tocando en las calles y quería fabricar estos instrumentos, y de a poco empecé con un amigo a fabricar el primero, con un cilindro de gas. Ahí ya como que empezó a rodar todo, ahí empezó como la bola de nieve y empezó a crecer de a poco. Y ya el momento en que dije, ya puedo vivir de esto, como que ya a la empresa le va bien y puedo vivir de la música, fue dos momentos distintos. Uno, cuando me fui a ir solo a una casa, me di cuenta que ya podía subsistir completamente solo con lo que ganaba ahí. Pero el segundo momento, que fue cuando explotó más, fue para la pandemia. En la pandemia las ventas subieron mucho y ahí dije, ya, esto le está yendo excesivamente bien, y que me empecé como a preocupar de esto porque no daba abasto. Y ahí dije, ya, esto es como lo que voy a hacer de aquí hasta que me muera, espero. Oye, y esa primera experiencia con el primer instrumento que estuviste armando, me acabas de contar de que era un cilindro de gas. Sí. Ya, tú, desde tu formación que estás estudiando para ser abogado, hay una gran distancia entre estar machacando un pedazo de lata, así como, Sí. ¿con qué conocimientos, cómo te lanzaste a eso? ¿Cuál fue tu ruta? Como para decir, oye, tengo que, no sé, cortar acá, machaco acá, ¿cómo lo afino? ¿Cuál fue tu visión como para decir, oye, por acá voy a poder partir? El cero conocimiento. Fue todo igual gracias a la ayuda de un amigo que conocí en la calle tocando, el Coquel, o Francisco Benavente. Él fabricaba otro instrumento y cachaba un poco más de herramientas que yo. Entonces nos hicimos muy amigos, tocábamos en la calle, nos juntábamos después de clase, y los dos dijimos así, oye, hagamos uno, cachamos cómo lo podemos hacer. Nos pusimos a investigar, vimos que los cilindros de gas tenían la forma curva que nos podía servir. Entonces compramos uno entre los dos, él tenía un par de herramientas, y igual había juntado plata tocando en las calles, que lo invertí en esto, ¿cachai? En comprar el cilindro, por ejemplo, y otras cosas. Pero fue todo mirando, fue como muy autodidacta, porque yo no sabía usar herramientas bien, fui aprendiendo en la práctica, fui mirando, fuimos anotando cómo funcionaba el metal, qué pasaba cuando cortábamos de una forma, cortábamos de otra, y de a poco, pero de forma muy básica, muy prehistórica, fuimos aprendiendo a ocupar las herramientas hasta llegar al producto final. Oye, la gente a lo mejor no entiende la magnitud de esto, pero tú nos estás contando que hoy día tenía agenda por lo menos hasta noviembre, Sí. y que mensualmente estáis sacando por lo menos 5. Por lo menos 5 instrumentos de los Cantons, que son los más grandes, y por lo menos 20 instrumentos de los más pequeños, los Sticks. ¿Podríamos mostrar el instrumento Sí. que trajiste hoy día? ¿Te parece, no? Vamos a hacerlo. A ver. Sí, porque en el fondo, para que ustedes entiendan y de alguna forma podamos tener acá in situ, esto se va a transformar en nuestro primer programa Factor Emprendedor Sí. con música en vivo. Con música en vivo acá en nuestro estudio. Hoy igual quiero aclarar algo, que Dime. siempre se me olvida. Este instrumento es el mío, Ya. ¿ya? Entonces con este he hecho muchos experimentos, por eso tiene como unas terminaciones más como desordenadas, no tan bonitas, porque los que fabrico ahora y que vendo tienen un color mucho más uniforme, dorado, bonito, pero me da mucho susto sacarlo del taller, los que vendo. Entonces siempre ando con este para todos lados, Claro. porque muestro el sonido, pero las terminaciones son... Esta más es como la bonitas en muestra. realidad. Claro, sí. No. de Y el eso. regalón también de alguna forma, ¿no? El regalón, el que más quiero, sí. Toco este todo el día. A ver si se escucha. Con platillo volador. Maravilloso. Oye, ¿cuál es la lógica? Antes de que lo bajes, ¿cuál es la lógica del instrumento? Ya. ¿Dónde y tenemos ahí- notas? voy a ponerlo Y más para así. que entendamos lo anichado que está también el poder fabricar uno de estos, porque no es un instrumento de cuerda, Claro. no es algo que podamos afinar tensando las cuerdas con un clavijero, ¿cierto? Es algo que en el fondo requiere una técnica y una precisión distinta. Sí, sí, es súper complicado. Pero aquí la lógica del instrumento es que se crean membranas. Cada uno de estos óvalos son membranas.
Dentro de esa membrana, cuando tú la golpeas, vibra. Nosotros tenemos que hacer un borde. Si se fijan, aquí está como más levantado. Entonces este borde genera la membrana interior que va vibrando. Entonces vamos descomprimiendo y comprimiendo la parte interna de forma distinta hasta lograr el sonido. Lo llamativo y muy bonito de este instrumento del handpan es que tiene armónicos al mismo tiempo que suenan cuando lo golpeas. Entonces tiene la nota fundamental, pero al mismo tiempo está sonando la octava, esa, y al mismo tiempo la quinta. Entonces cuando lo golpeas suenan los tres sonidos a la vez. Y eso igual es lo difícil de fabricar un handpan, como que cada martillazo, esto se martilla para afinar, cada martillazo afecta a los tres sonidos. Entonces hay que buscar cómo cazar las tres notas que calcen en su punto afinado para que suene bien. Y ahí está lo peludo, de repente está desafinada, no sé, la octava, y el martillo para afinar la octava, pero se desafina la fundamental, y hay que hacer un juego bien largo y complicado hasta lograrlo. Tú me comentabas de que esto tiene un proceso de por lo menos un mes de confección. Sí, un mes. Un mes de confección en donde tú estás viendo entre el corte, la afinación, los detalles. ¿Cuál tú crees tú que es el punto medio que tú dijiste, oye, si esto realmente lo logro en un mes? ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Es cuando ya logré entender mejor la afinación. Antes te salía más largo, ¿no? Antes era mucho más. Tuve 10 años practicando, intentando fabricar uno, y después de 10 años pude hacer los primeros. Pero fueron años de mucha frustración. Ahora que ya entiendo cómo funcionan las vibraciones, pero es súper extraño porque es como... No sabría explicarlo completamente, como que ya es un conocimiento que sale como por memoria muscular cuando martillo, como que tampoco me he sentado a poder explicárselo a alguien exactamente cómo funciona. Pero todos los procesos de fabricación del instrumento influyen al final en cómo queda. Entonces, de repente, siempre se separa la fabricación entre el shaping, que es cuando uno le da la forma, cuando le hace estos bordes, estas como curvas interiores, y después está la afinación. Entonces el shaping influye en la afinación y todos los procesos anteriores también van a influir y van haciéndola más fácil o más difícil. Pero cuando ya logré manejar eso y entenderlo bien, ahí pude cachar que ya es por lo menos un mes de fabricación. Por lo menos. Por lo menos. Tiene que reposar el metal, hay que hacer muchas cosas para que suene bien. Dentro de los procesos hay, horno. Sí. Pasa procesos de calor, de alta temperatura, de afinación, de golpear. Más o menos, ¿cuántos instrumentos extras o herramientas has tenido que identificar como para poder elaborar uno? Porque al principio partiste solamente martillando. Yo veo tu estudio ahora a través de tus videos. Hay tecnología aplicada también. Sí. Hay varios detalles que han hecho de que tú puedas estandarizar también cada vez más el producto. Son muchas herramientas las que van influyendo en distintas etapas del proceso. Y de a poco hemos logrado ir mejorando algunas para hacerlas más fáciles o más efectivas en realidad. Por ejemplo, el horno. Igual siempre hay una pregunta que suelen decir mucho en las redes, que es como, ya, este instrumento se cae y se desafina. O se desafina cuando lo golpeo, porque como es un instrumento de percusión y que se afina martillando, abollando, desabollando, la gente tiene esa duda, como se va a desafinar si lo golpeo. Y ahí hay un tema igual súper interesante de contar, muy rápido, y es que cuando el instrumento no se desafina golpeando con su uso, se dice que tiene una buena estabilidad. Y para lograr esa estabilidad hay que hornear la pieza. Entonces, afinamos la primera ronda de afinación, todo el instrumento está afinado, se mete al horno, está a mucha temperatura durante harto tiempo, y cuando sale del horno sale completamente desafinado porque el calor va dilatando el acero. Entonces lo volvemos a afinar, lo volvemos a meter al horno, sale completamente desafinado, pero cada vez que lo metemos al horno con cada ronda de afinación sale un poco menos desafinado. Entonces hay un punto en que ya entró al horno, estuvo a altas temperaturas mucho rato, lo sacamos del horno y está igual que como lo dejamos antes del horno. Ya. Entonces ahí sabemos que está estable. Ese es el punto en que ya está bien. Ahora podemos cerrarlo con la parte de abajo, pegarlo y casi terminarlo. ¿Cuántas horneadas significa eso, más o menos? Eso es muy relativo. Ahí depende del shaping, que también estuvo hecho el shaping, cómo estuvo el proceso de la afinación, pero por lo menos son 4 o 5 horneadas. Wow. Por lo bajo. Wow. Sí, en hornos especiales. O sea, es una pega, es como, si pudiera ser como un paralelismo, es como hacer una katana. Sí, como, me encanta esa... Con el doblar el acero, sí. El pegarle, el volver a calentar el metal, sacarlo. Sí, como el trabajo de un samurái que claro, tiene que armar como un trabajo samurái. Es como un herrero. Sí. Es como un herrero. Es un trabajo muy de mucha precisión y de varios procesos. Sí. De varios procesos. Qué tremendo. Oye, en redes sociales hablemos un poco de eso.
has estado haciendo contenido, el contenido igual ha hecho de que el producto tenga eco y a nivel nacional logras vender, pero también has podido exportar este producto. Sí. Cuéntame, ¿hasta dónde se ha ido uno de estos? ¿Qué es lo más lejos que has vendido? Los handpans he enviado, a ver, llevo 2 años vendiendo estos instrumentos porque me costó mucho fabricarlos. Antes fabricaba los steels, bueno, también los fabricamos todavía, esos han llegado más lejos. Los handpans hemos enviado a Estados Unidos, a México, harto, ahora tenemos que enviar a Uruguay, a Panamá. Y los steels, lo más lejos que llegamos, hemos enviado a... La primera exportación que tuvimos fue una persona que era de Tailandia, no, perdón, de Vietnam. Wow. De Vietnam, sí, fue muy extraño. Se viralizó un video tocando un steel en el baño de mi apartamento, porque ahí lo hacía en un departamento en ese tiempo, todavía no tenía un taller, y me escribió un tipo de Vietnam, se llama Bubao, y él compró uno, lo enviamos para allá. Pero también hemos enviado a Rusia, hemos enviado a Estados Unidos, a España, Brasil, pero son muchos países, muchos países. Es un instrumento que originalmente, ¿dónde se hacía? ¿El handpan? Sí. En Suiza. Suiza. Ahí se fabricó el primero del año 2000 en Suiza por la empresa Panart. Que es como una especie de evolución del Steel del Pan steel pan. o Steel Drum, que es un instrumento que fabricaron en Trinidad y Tobago, Centroamérica. Centroamérica. Sí. Igual la lógica de la afinación y todo es muy similar a la de un Steel Pan. La diferencia es que este tiene la parte de abajo y lo hace más transportable. Bueno, y otras cosas de afinaciones como de octava y quinta, como en afinar la escala y cosas así. Pero de ahí viene. De Centroamérica. O sea, ese podría ser como el primer origen. Sin Sí. esta evolución, en el fondo. Claro, sí. Es un instrumento el padre de tropical, este instrumento, como para sí. la música calisto. Sí. Yo he visto eso, como que he visto cómo los elaboran de una forma muy artesanal, a puro oído, Sí, harto martillazo y sentimiento igual dentro sí, de... harto amor por el instrumento. Igual ahora muchos fabrican ya con afinadores, como que la tecnología ha ayudado en eso. Que igual es una ayuda que creo que hay que utilizar cuando se puede para que llegue mejor el resultado final. Pero Oye, sí, cuéntame, ¿cómo ha sido esta ruta del emprendedor? voy a bajar un poco aquí para... El bebé. ¿Cómo ha sido esta ruta del emprender en algo que es poco común, es un nicho muy específico? Sí. Cuéntame, ¿cómo lo has sentido? ¿Ha sido duro? ¿Ha sido lento? Cuéntame, ¿cómo ha sido Es súper duro, es complicado igual, porque a mí me pasa que tengo un déficit atencional diagnosticado terrible. Tengo que tomar medicamentos como para poder concentrarme en hacer las cosas. Y ser emprendedor significa que igual nadie te está diciendo como ya, ahora tenés que hacer esto, no tenés como un jefe, una persona que te diga a las 8 tenés que estar en el taller, a las 10 tenés que estar haciendo esto, como que tú te ponís tus tiempos, y eso me cuesta mucho, me ha costado mucho tiempo. Ahora ya he logrado tener una disciplina, y de hecho estudiar Derecho igual me ayudó a la disciplina de poder definir horarios. Pero eso de que nadie te diga como, te esté como forzando a hacer las cosas, me ha resultado perjudicial un poco porque me cuesta concentrarme. Oye, pero es difícil. Y ese déficit atencional que tú dices que te has logrado medicar y que yo creo que hay muchas personas que ruedan diariamente sin medicarse Y sin saber que lo tienen. y sin saber que lo tienen. Incluso hasta yo podría sospechar que yo igual debo tener algo. Cuéntame, ¿cómo lo descubriste? ¿Cómo te diste cuenta? Y si es que de alguna forma fue decisivo también el poder medicarte o el entender este rollo, porque uno como emprendedor igual tiene que estar a tono mentalmente, Sí. físicamente, emocionalmente, uno le pone todo. Sí. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Me di cuenta para el examen de grado de Derecho, cuando tenía que estudiar, que era una locura, y me acostaba estudiando, me levantaba estudiando todo el día, y me costaba mucho. Tenía que estar todo el día estudiando y estar todo el día haciendo una tarea, y con mucho estímulo alrededor, porque en ese tiempo yo vivía en el taller. Entonces estaba constantemente con muchos estímulos del trabajo y con la necesidad de tener que estudiar, y me costaba mucho, y ahí me di cuenta que quizás necesitaba como ver algún médico, porque tenía la duda si tenía algún déficit. Y fui al neurólogo y me dijo, sí, efectivamente tenía déficit, y me dio medicamentos y mi vida cambió, pero Wow. brígido, fue increíble. Sí, de verdad que cambió. Y me di cuenta como la diferencia que era entre no estar medicado y estar medicado, y cómo avanzaba bien y tranquilamente me podía concentrar, y fue brígido, fue muy brígido. Ahí cambió todo.
Y hay muchas personas que les pasa eso y que no se dan cuenta, y cuando van a algún médico les dice y toman la medicación se dan cuenta del cambio y dicen, llevo toda la vida así, y ha sido difícil, ¿cachai? No sé, por ejemplo, en la carrera yo nunca me mediqué hasta el examen de grado, y para los exámenes antiguos, o sea, antes de dar el examen de grado, estudiar ese, no me mediqué y me costaba mucho, mucho estudiar, y muchas veces no me iba bien, ¿cachai? Y si me hubiera medicado, hubiera sabido antes, que se me hubiera ido mejor, no sé, pero fue un gran cambio. O sea, todo ese ruido con el que estuviste por mucho tiempo se acalló Sí. de un momento a otro y dijiste, wow, Me pude como focalizar en algo, eso era increíble. tremendo. Porque siempre, de hecho, lo que me ayudó igual muchas veces a estudiar era hacer algo al mismo tiempo. Entonces aprendí a hacer malabares mientras memorizaba, mientras leía cosas y, sí, no sé, estaba con un lápiz todo el rato moviéndolo, pero con la medicación pude ya concentrarme 100%. Fue bacán. No, es importante eso que nos mencionas, porque yo creo que hay muchos emprendedores que finalmente el día a día o esta autogestión depende 100% de la calidad del foco que tú le estás poniendo a las cosas. Sí, pues. Es igual interesante, como que todo depende de ti. Cuático, todo depende de ti, igual es una presión horrible. Sí. todo. Sí. Y no avanzar si tú no avanzás y es brígido. Bueno, pero hoy día has logrado de alguna forma cierta estabilidad con lo que estáis desarrollando. ¿Trabajan más personas contigo? Sí, trabajan más personas. Sí, hay muchos colaboradores o personas que van algunos días a trabajar en ciertas etapas. Igual me pasa que amo tanto como la fabricación de los instrumentos y los instrumentos en sí, que me cuesta mucho soltar las cosas. Como que siento que tiene que ser, soy muy perfeccionista también, entonces cuando le entrego una etapa a alguien, me duele por dentro y digo como, por favor, que lo haga lo mejor posible, y como tengo que revisarlo y como de repente mejorarlo, ¿cachai? Y como que siento que siempre puede ser mejor. Claro. Entonces me cuesta mucho soltar las cosas, pero sé que hay que hacerlo para algunos procesos. O sea, igual hay un estándar de calidad que tú tienes que traspasar a Sí. tus colaboradores. Sí. ¿Y cómo lo has ido logrando eso? ¿Se puede lograr realmente? Se puede lograr muy lentamente, y lo que yo he hecho es siempre estar, que siempre pasen por mí, todos los instrumentos. Me interesa mucho eso de la calidad de los instrumentos. Como igual soy un usuario de un handpan y un steel, yo sé lo que una persona busca cuando compra un instrumento de alta calidad, entonces trato de entregar eso, y lo he hecho, sí, dejando algunas etapas que le hagan otras personas, pero siempre tienen que pasar por mí, siempre tengo que revisarlo, y si tiene el mínimo error, tengo que corregirlo yo, y obviamente enseñarle a la persona que hay que hacer cosas de forma distinta, Claro. algunos cortes tienen que ser de otra forma, pero pasan por mí todos. Oye, hablemos de la manufactura, hablemos de cómo el arte y cómo las habilidades plásticas también están relacionados con esto, y cómo se tiende a resignificar también el trabajo del artesano. Hoy en día como que estas pegas tan específicas que no pueden estar dentro de un proceso industrial, imposible, por ahora requieren de gente que justamente le ponga oreja, y como tú, como el gestor y el usuario final también, tenga que estar atendiendo esos detalles. Sí. ¿Cómo hay logrado como entender o meterte dentro de este proceso como desde la manufactura, desde lo artesanal? Sí, igual mucha gente piensa que como no valora mucho el trabajo a mano de instrumentos, están acostumbrados a lo que pasa mucho en el comercio, es como la reventa, como que gente compra barato y vende caro y puede hacer rebajas porque tampoco hay un trabajo del instrumento de ellos a mano. Claro. Aquí igual es distinto. Y cuesta en general que la sociedad o el mundo aprecie eso si es que no lo ve, ¿cachai? De hecho, de alguna forma, igual con el contenido que subo a redes sociales, trato de mostrar eso, de lo que es fabricar un instrumento, lo que cuesta, el conocimiento que requiere, el cariño que tiene que tener muchas veces, sobre todo en estos instrumentos, porque como son difíciles de fabricar, si uno no lo ama, es muy difícil que lo logre porque es muy frustrante aprender. Pero me ha pasado que, o sea, yo entiendo ya el amor por el arte, valoro lo que es fabricarlo porque sé y sufrí, y me acuerdo del sufrimiento que es aprender a hacerlo. Pero creo que es importante que la gente, o que nosotros, o por lo menos yo como Steel Art, dentro de Steel Art, difundamos eso, lo que significa hacer un instrumento, lo difícil que es y lo bonito también que es. Oye, hay de dulce y de gras en redes sociales, definitivamente. Sí. Y a la mayoría de los emprendedores o con la gente que yo entrevisto acá en Ruspost, siempre les pregunto, ¿cuál es el hater promedio? ¿Cuál es ese personaje que de alguna forma está
atornillando para el otro lado y siempre encuentra como ese detalle del que se puede tomar para poder decir, oye, esto está mal. Oh, sí, está lleno. Es importante también saberlo. Hay hartos tipos de haters. Recibí hartos haters en un video que subí en TikTok. Sobre todo en TikTok hay hartos haters, como me pasó a mí. Igual es distinto con otro. Va a empezar el déficit atencional, va a empezar a matar con estas cosas porque son muchos elementos que quiero como tomar. Pero es distinto cuando es una empresa como de fabricación de un instrumento, como en el fondo es como un taller, a cuando es una persona que hace contenido. Como Claro. Creo que es más fácil que haya haters, o sea, una persona es una empresa. Creo que tengo menos que otros influencers, no sé, que deben tener muchos haters. Pero hay un video, por ejemplo, donde compartí un símil entre el proceso de fabricación de los handpans y el steel pan, que hablábamos recién. Y la gente mucha gente a tirar tanta mala onda porque decían que era como un, no sé, como aquí está la persona pobre porque lo hacía de una forma distinta el steel pan, y aquí está como el rico que llegó con sus herramientas carísimas a hacerlo de una forma industrial. Y muchos decían como, oye, ese es un trabajo industrial, en cambio el otro artesanal, pero hablando sin cachar nada. En el título del video salía que eran instrumentos distintos, por ejemplo, pero la gente no leía eso, solamente lo comparaba. En un momento un tipo dijo, porque fue el primer video viral que tuve muy grande en TikTok, y igual me afectó en un principio porque eran muchos comentarios negativos, y yo al principio como respondía a todo, y me daba lata y me daba mucha rabia, como quería que todos entendieran que el fondo llamaba el instrumento y que eran instrumentos distintos también con el steel pan, hasta que llegó un comentario de un gringo que puso, "That's fucking racist", como eso es racista. Y ahí como que solté toda la rabia y dije, ya, como que esta weá es una estupidez. Como que no puedo luchar contra la estupidez. Como que había un dicho, no me acuerdo quién lo había dicho, que es como, los tontos me desarman. Y es como que hay gente con la que ya no podéis razonar. No hay que caer en ese juego. Hay muchos haters sobre eso, como que buscan una interpretación de las cosas que uno tampoco puede hacerse cargo de esa interpretación. Y trato como de analizar que también son mundos distintos. Como que mucha gente se ha criado en ambientes muy competitivos o violentos, entonces igual ellos reflejan su análisis de las cosas en eso, y tienen análisis más violentos o más, no sé, más complejos. Entonces no hay que hacerse cargo mucho de eso. Ya, pero la pregunta era, ¿qué tipo de hater hay? Sí. Está el hater espiritual, que critica, no sé, por ejemplo, la frecuencia en la que afino el instrumento y que desde su autoridad, superioridad moral, te dice como no, la frecuencia correcta es 432, no debería hacerlo en 440, que es la frecuencia estándar. Aquí igual hay un tema súper complicado. Pero para que la gente igual entienda esto, palabras muy simples, la mayoría de los instrumentos están afinados en una frecuencia que es 440. Como que en base a la 440 se afinan las demás notas. Y hay mucha gente que cree que la frecuencia de la Tierra y cosas más espirituales es 432 y que toda la frecuencia de los instrumentos debería ser en 432. Ahora, yo afino en 440 porque es el estándar mundial. O sea, si tú quieres tocar otro instrumento con el handpan, tiene que estar en 440. Y cuando alguien me pide 432, afino en 432. Pero sí, está ese hater que dice, no, tiene que ser en 432, o tú estás haciendo algo malo contra el espíritu y prácticamente eres un nazi, porque los nazis cambiaron la frecuencia según ellos, que es falso. Pero ese es uno de los más grandes haters que tengo. Es el que siempre comenta. Sí, siempre. Dice, ¿cómo puede estar trabajando para las fuerzas oscuras? Claro, sí. Y es como una propaganda en el fondo. Y también está el hater como más tranqui, que se burla de estupideces, que son, por ejemplo, no sé, yo tengo la costumbre en los videos, que es una manía que ni siquiera me di cuenta que la hago, que es que miro como más para el lado, no miro directo a la cámara. Entonces, y ya me acostumbré a hacerlo así, como que cada vez que tengo la cámara al frente, ¿Es tu estilo? como que hago así, pero lo hago como inconsciente, no es que yo diga, ya, voy a hacer así, porque, no sé, quiero mostrar el tatuaje, que muchos decían eso así como, oh, quiero mostrar el tatuaje del cuello, por eso mira para el lado. También está ese hater que se fija en pequeñeces, cosas muy tontas. Bueno, el hater siempre va a estar ahí. Lo saludamos igual, si es que quiere comentar por acá, no hay ningún problema. Comente nomás. Justo estoy ahí mirando para... Justo quedaste con el tatuaje ahí a ese lado más encima. Le vamos a dar razones para que escriba. Ese maldito hater. Te amo. Oye, ha sido una tremenda conversa. Me gustaría que le diéramos a la gente la ruta de cómo se pueden contactar contigo, cómo podemos agendar, y ya sabemos de que probablemente en diciembre a lo mejor recién tenía agenda como para poder mandar a pedir algún instrumento. ¿Ah? Que a los últimos cupos de noviembre. Los últimos cupos, así que cuéntame, ¿página web tienen? Sí, tenemos página web, tenemos un e-commerce que es www.steelart.cl. Ahí fabricamos, o sea, ahí vendemos los steel tonems, los más pequeños. Los handpans, como son más limitados, solamente hacemos 5, tienen que enviarnos un mensaje. Idealmente por Instagram o puede ser por correo. El Instagram y todas las redes sociales son Steel Art Chile.
y correos contacto@steelart.cl. ¿Cuáles son los rangos de precios que estáis manejando ahora? Los tambores de lengua, los Steel, que son más pequeños, parten en 160 hasta 315, dependiendo del modelo, y los handpans parten en 800.000 de 9 notas. Y ahí uno puede ir pidiendo notas más agudas, más graves, se agrega un valor por cada nota y van así. Buenísimo. Yo creo que ahí los músicos, de hecho, los más técnicos en entender, son los que más especificaciones te van pidiendo. Sí, muchas notas. Sí. Y se entiende igual que el instrumento esté afinado a una nota determinada que va a ser afín con los otros instrumentos que van a estar fraseando en un escenario. Pues, claro. Que, ahí uno puede igual analizar el tema. Tú llegáis no, es que estoy afinado en otro. ¿Se pueden afinar, por favor, todos los demás? Claro, no se mi puede. Instrumento. Pero igual hay cosas para analizar también. O sea, no digo que no quiero irme en contra del 442, sino si la gente quiere esa frecuencia, está bien. Pero si el estándar es 440, hay que seguir el estándar para que sea útil el instrumento con otros, ¿no? Claro. Significa que el otro que uno sea malo, otro sea bueno. Son frecuencias distintas, ¿no? Oye, muchísimas gracias por esta conversación. Si se nos queda algo en el tintero ahí, por favor, adelante, puedes dar algún saludo, alguna cosa si es que quieres agregar. Oye, yo quería contar una historia que siempre a la gente le gusta. A ver, se me olvidó dale. decir. Dale. En el podcast de Don Francisco no la dije y era muy buena. Por favor. Y relacionada con el emprendimiento. A ver. A la gente le gusta harto la historia de cuando pasé de fabricar los Steels con cilindros de gas a con casquetes. Los casquetes, en un principio los cilindros de gas tenía que sacar la pintura, cortar el metal, era un trabajo muy muy largo y todo cambió cuando logré fabricarlos con casquetes que son como la pieza en bruto. Y eso lo logré porque encontré la empresa que fabricaba los cilindros de gas y me empezó a vender esas piezas. Pero para lograr que ellos me vendieran piezas, porque era una empresa demasiado grande que vendía, no sé, miles y miles de casquetes a empresas, no sé, Gasco, Bastille, todas estas marcas, no me iba a pescar a mí porque aparte soy súper informal, nunca he sido muy bueno para hablar como con gerentes, me carga. Entonces para que me pescaran, le dije a mi vieja que se hiciera pasar por secretaria de Steelart. Entonces mi vieja se hizo pasar por secretaria, llamó a la empresa grande, dijo que Felipe, yo que era el gerente de la empresa, iba a estar en Santiago como en 2 semanas más y que quería coordinar una reunión con el gerente de producción. Y mentira, yo no iba a estar en Santiago, fui solamente a la reunión, fui a la empresa, me pararon en conserjería, ¿cachai? Y tuve que decir, no, vengo a una reunión con tal persona. Y el tipo igual se asustó cuando me vio, porque igual tenía tatuaje, era como un niño muy joven, no era un gerente de una empresa como él pensaba, y saqué el instrumento, toqué antes de como explicarle lo que necesitaba, quedó fascinado. Le dije, mira, esto lo hago con las piezas que ustedes venden y necesito para poder como crecer como empresa. Y ahí es lo que me vendió 50, 60 piezas y logré ya acelerar el proceso de Steelart muy grande, sí. Siempre se me olvida contar esa historia. Gracias, mamita. Gracias, mamá, Jimena Valdés. Buenísimo. Oye, ¿y te apañas hasta el día de hoy con gestión? Como secretario, ¿no? Siempre que necesito algo, ella está ahí para ayudarme. Me ha ayudado mucho con Steelart. Mi vieja ha sido muy bacán. Trabajó conmigo en pandemia, me ayudó a ordenarme. Y el apoyo, que creo que ha sido fundamental de mis 2 viejos, ha sido siempre muy importante. Es diferente cuando uno emprende sin tener el apoyo de los viejos a cuando tiene el apoyo. Es difícil. Sí. Y el entorno igual. El entorno. La familia, la pareja. Yo creo que la amigos. suerte, no me gusta mucho ese concepto de el que quiere puede, chao. No, hay gente que no tiene que no tuvo la vocación y la capacidad. Siempre van excepciones que hay gente que no tuvo ese ambiente y logró hacerlo, pero creo que siempre hay un elemento, hay algo que te ayuda. Sí. Creo que hay que aceptar y reconocer que yo tuve suerte de tener los papás que tuve y el entorno que me ayudó a tener el emprendimiento y que me dio la facilidad de poder decir tranquilamente, no voy a ser abogado y voy a dedicarme a la música y a fabricar instrumentos. Buenísimo. Muchísimas gracias de nuevo. Oye, gracias a ustedes. Ojalá nos podamos encontrar en otro episodio más adelante. Bueno, con alguna innovación o alguna otra cosa que haya tengo muchos variado proyectos ahí interesantes con Steelart. Así que muchísimas gracias. Esperamos de que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros esta entrevista. Nos estamos viendo en otro episodio más adelante de Factor Emprendedor acá por ruspost.cl. Nos vemos. Chao.